relacionado con la historia en el momento en que esta experiencia se inicia. Listo, Jonathan. Bueno, estamos en el año 1997 cuando el INSOR se enfrenta a una reestructura. En ese momento en el INSOR, lo voy a hacer rápidamente porque es que es muy importante que entendamos en qué momento surge esta experiencia. En el año 97 el INSOR enfrenta una reestructura y pasa de ser una entidad de tipo de hacer ejecución a ser investigador y asesor a nivel nacional. En este momento en el INSOR existía una escuela de educación especial donde existían niños sordos que iban de grado primero a grado quinto en educación especial, y existía el programa de capacitación, es decir, que los niños que terminaban quinto pasaban a aprender ebanistería o a aprender costura. En el 97, en esa reestructura cambia absolutamente todo, se cierran los talleres, la escuela en ese momento llamada Escuela de Educación Especial pasa a convertirse en un proyecto de investigación. En ese marco y en ese momento el INSOR y la directiva de ese momento, que era la doctora Luzmari Plaza, tenía muy buenas relaciones con la Universidad del Valle, hacen un convenio, viene el profesor Tobar, viene la profesora Blanca Escorza y otros profesores que en ese momento no recuerdo la lengua escrita como segunda lengua. Pero junto a esa propuesta existía el programa de atención al menor de 5 años. Y la escuela, que la llamamos especial, se convierte en una propuesta educativa bilingüe bicultural para sordos. ¿Por qué? Tenemos una propuesta para enseñar la lengua escrita como segunda lengua, pero no tenemos la propuesta pedagógica, ¿sí? No tenemos la organización curricular que nos permita que esa propuesta realmente tenga sentido y tenga resultados favorables y nos señale un camino. Yo no puedo decir que este es el camino, creo que es un camino bastante significativo, porque decir que es el camino sería bastante atrevido, ¿no? Pero creo que fue un camino y sigue siendo un camino muy válido gracias a todas las decisiones que tomaron en ese momento. Entonces tenemos el proyecto de investigación realizado con la Universidad del Valle, el INSOR y apoyado por Colciencias. El proyecto se denominó Diseño, Implementación y Evaluación de una propuesta para la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua a estudiantes sordos en la básica primaria. El proyecto era liderado y dirigido por el doctor Leonel Antonio Tobar en este momento. Se desarrollaba con profesores de la escuela que nosotros denominamos PEBI, que es Proyecto Educativo Bilingüe y Cultural para Sordos. En esta propuesta educativa, que no es el momento, obviamente sería favorable poderlo presentar, pero estamos hablando más de la lengua escrita, y es que se generaron las condiciones administrativas, pedagógicas, comunitarias, padres de familia, ejes académicos y de lenguas que permitían que esa propuesta de la Universidad del Valle, que fue la que nos dijo, bueno, tenemos que tener una propuesta educativa que nos permita hacer este trabajo para poder tener resultados, empezar a desarrollarse. De esta propuesta educativa existen varias publicaciones, aquí las menciono muy rápidamente, las pueden encontrar en la página web del INSOR, donde se cuenta la historia de esa propuesta educativa bilingüe bicultural INSOR, donde hay unas publicaciones relacionadas con la lengua escrita, relacionadas con la lengua escrita y los proyectos pedagógicos, y así como tenemos también DVDs, multimedias, que de una manera muy didáctica muestran como el proceso. ¿Qué pasa con ese primer proyecto de investigación? Se desarrolla con 8 estudiantes, ninguno de ellos al momento de entrar a la escuela manejaba lengua de señas, excepto una niña que se llamaba Mariana, que tenía una hermanita sorda. De resto, niños no tenían lengua de señas, era la primera vez que llegaban a la escolaridad, a una escolaridad que les permitía enriquecerse con esta lengua. Se generan situaciones didácticas, comunicativas y comunitarias planteadas desde el proyecto de investigación de lengua escrita para generar entornos donde los niños empezaran a adquirir la lengua de manera natural, no enseñándoles cómo se dice casa, cómo se dice perro, sino que de manera natural en interacción con sordos. Ya a este momento, 1998,
habíamos superado un poco esa visión clínico-terapéutica de los sordos, de la lengua, del lenguaje, de la pedagogía, y estábamos entrando justamente a la era de la pedagogía. Necesitábamos que la educación de los sordos empezara a pensarse desde la pedagogía, sin dejar de lado seguramente muchos aportes de otras disciplinas, pero era importante darle como esa mirada. Estos niños, yo tuve la gran oportunidad de ser la maestra de estos niños durante 5 años, en un grupo piloto. Era el grupo en donde nos centrábamos todo el trabajo planteado desde el proyecto de investigación, con el acompañamiento del profesor Tovar, con el trabajo grandísimo e indiscutible de los sordos, que en ese momento desde el INSOR estábamos entendiendo qué significa un modelo lingüístico, por qué los sordos deben ser los modelos lingüísticos. En ese instante todavía no nos pensábamos que los sordos iban a ser los profesores. ¿Sí? Estábamos iniciando y estábamos cambiando una era, estábamos pasando de una manera de pensar los sordos y la sordera a una nueva forma de asumirlo, ¿cierto? Desde una visión socioantropológica, de una mirada frente a la lengua, frente al lenguaje, frente a los sordos, frente a la comunidad. Entonces, en ese espacio la participación de los sordos como modelos lingüísticos fue muy importante. Este proyecto dura, el de lengua escrita, va de 1998 al 2003. Ahí, Lionel y yo tenemos una deuda. Tenemos la tarea de escribir unos libros que ya los estamos más o menos organizando. ¿Qué pasa con las conclusiones de este primer, digamos, del cierre del proyecto? Todo esto que logramos identificar, todas estas estrategias metodológicas, didácticas, qué hacer, qué no hacer y qué debemos aprender, nos sirvió para esa misma propuesta implementarla de una manera mucho más formal con el resto de estudiantes de la escuela del INSOR. Empezamos a implementarla desde grado 0 hasta grado 5. Gracias a que ya teníamos los resultados y que ya sabíamos cómo debíamos leer, cómo se narraba un cuento, cómo se planeaba con el modelo lingüístico, cómo es usar la lengua de señas para propósitos académicos, qué diferencia hay entre usar la lengua de señas para conversar o para explicar, para narrar. Un gran logro de esta primera fase de este proyecto es que empezamos a pensar y empezamos a reflexionar. En este momento, estoy hablando 1998, 2000, 2001, los avances en investigación lingüística de la lengua de señas en el país realmente eran muy pocos. Entramos en ese mismo espacio con Leonel, con la orientación de él y con compañeros sordos, a mirar cómo definimos, cómo explicamos, cómo se describe, cómo se narra, cómo se argumenta. No sabíamos cómo se hacía, ¿sí? Podía yo tener muy buen uso de la lengua de señas en este momento, pero tampoco sabía cómo se hacía. El hecho de que uno tenga familiares sordos y que, entre comillas, digan, no, es que ella domina la lengua de señas, sabe todo. No porque es inventarse a la lengua de señas para otras intenciones, para otros propósitos, que hacen que uno empiece a preguntarse, estamos trabajando la lengua escrita y todavía no sabemos cómo explicarle a un niño o cómo narrarle a un niño. Entonces creo que los logros de este proyecto fueron bastante significativos y fue lo que nos dio como las pautas para empezar a implementar la propuesta. Rápidamente, con algunos referentes conceptuales, la lengua escrita, la lengua de señas colombiana, la educación bilingüe para sordos, la segunda lengua, lectura en segunda lengua, enfoque discursivo y enfoque comunicativo. Desde estos referentes conceptuales nosotros desarrollamos la propuesta, tanto el proyecto de investigación desarrollado con la Universidad del Valle como la implementación en los demás grados de la escuela para sordos, de la escuela bilingüe del INSOR, perdón. Cabe aclarar y precisar que es muy importante porque la experiencia me ha enseñado que la lengua escrita no está sola. La lengua escrita es posible en un contexto pedagógico pertinente, donde las condiciones estén rodeadas para que realmente eso sea posible. Dentro de esta escuela teníamos varios ejes de trabajo. Ya la implementación de esta segunda parte del proyecto se hizo en el eje de las lenguas, es decir, el eje de lengua escrita y el eje de lengua de señas colombiana, centrado el trabajo ahí, pero con participación tanto en el eje académico, el eje organizativo, el eje de comunidad y el eje de padres de familia. Cómo desde esos distintos ejes tiene un papel protagónico la lengua de señas y sobre todo los sordos, desde su experiencia de ser y vivir como sordos. En ese momento no teníamos sordos de grado 11. Los primeros sordos de grado 11 en Bogotá salen de la República de Panamá en el 2003.
Son los primeros sordos que tenemos con bachillerato. Mientras tanto, trabajamos con personas sordas que tenían quinto de primaria, ¿sí? Que habían trabajado, por ejemplo, en fábricas o que nunca habían trabajado. Los traemos a un espacio pedagógico donde tenemos que empezar a trabajar con ellos, a orientarlos sobre qué significa ser un modelo comunicativo, qué significa ser un modelo lingüístico. No solamente cuestión de lengua, ¿no? Sino cuestión de identidad, cuestión de ser y parecer como sordo. Yo como sordo, ¿qué le puedo modelar al niño frente a mi vida y frente a la lengua? ¿Cómo concibo la comunidad? ¿Cómo concibo la cultura? ¿Qué es identificarse como sordo? Todo eso absolutamente relacionado con la lengua escrita. Bueno, entonces desde el proyecto obviamente concebimos la lengua de señas como la primera lengua, como lengua natural. Obviamente tiene fonética, fonología, semántica, pragmática, niveles que se pueden obviamente analizar. Y sobre todo, que es la lengua que le permite al niño desarrollar lenguaje, ¿sí? Que le permite entrar en interacción, que le permite entender al niño que él es un ser en esencia comunicativo, ¿sí? Que puede manifestarse, que puede pelear, que puede decir que no le gusta, que puede preguntar. Es la lengua que le permite no solamente el desarrollo del lenguaje, sino el desarrollo cognitivo, que le permite entender qué es ser sordo, por qué yo soy sordo y por qué si yo muevo las manos de determinada manera estoy comunicando. Y la lengua escrita, como definida como una actividad cognitiva, cognitiva y lingüística, que dinamiza el pensamiento, lo fortalece y lo cualifica. Esta no es una simple transcripción de la lengua hablada, tiene funciones propias, únicas e insustituibles, según Carlos Sánchez. Como lengua incluye dos procesos, leer y escribir. Leer como producción de sentido, actividad cognitiva y lingüística, y escribir como producción de significado y expresión de sentidos. ¿Qué significa aprender la lengua escrita? Identificar vocabulario, decodificar, descifrar. ¿Qué es cuando uno dice, no, es que manejo la lengua escrita? Yo en mis andanzas por el país, cuando el informe me mandaba, las docentes me decían, en algún rincón, es que los niños de acá ya leen, y los niños de acá ya escriben. Y yo feliz, porque si yo no he podido y la profe ya pudo, pues qué bueno que ella ya lo pudo hacer. Cuando uno se encuentra que es que el niño lee los nombres de las frutas. Entonces pues el niño sordo no es bobito, ¿no? Si le ponen una manzana acá y acá al frente la palabra manzana, pues él sabe que eso es una manzana, ¿cierto? Entonces, esto es una cosa bastante delicada, ¿sí? Y es una de las conclusiones que hemos nosotros logrado como ir identificando y plasmando, y es las concepciones que tenemos los maestros frente a lo que significa leer y escribir. ¿Qué entendemos por leer y escribir? Y sobre todo, ¿qué entendemos cuando decimos que enseñamos una segunda lengua a los sordos? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de la lengua de señas en esa enseñanza de la segunda lengua? Por no hablar del aprendizaje, ¿no? Bueno, la lengua escrita como segunda lengua para los sordos no se adquiere como una primera lengua o lengua materna, sino que se adquiere cuando la facultad del lenguaje ya se ha desarrollado o se está desarrollando mediante la adquisición espontánea de una primera lengua. Aquí quiero hacer una aclaración y una precisión. Con mis palabras no estoy queriendo decir que entonces hasta que el niño sordo no tenga y no domine todas la lengua de señas para las diferentes funciones, entonces no lo acercamos al texto escrito. No estoy queriendo decir eso porque puede generar confusión, pero sí consideramos importante que el niño tenga cierta competencia para acercarlo al texto escrito. ¿Qué se hace mientras tanto? Claro que el niño puede exponerse al texto escrito para que se familiarice, para que lo explore, para que lo conozca, para que entienda que todo ese poco de letras que están allá tienen un significado y tienen un mensaje para él. Eso es un trabajo de lengua escrita, pero le estamos respetando que está en un proceso de adquisición y que necesitamos de ciertas competencias de él para poder empezar a trabajar con él ya de una manera un poco más formal la lengua escrita. Nosotros a veces hablamos con mucha facilidad de lo cotidiano, ¿sí? Es que usa la lengua de señas para lo cotidiano. Lo cotidiano también es complejo, porque en lo cotidiano también se describe y también se explica y también se argumenta. Entonces hay que revisar un poco esos conceptos frente a lo que entendemos por cotidiano y por académico.
El enfoque de este trabajo, lo hacemos desde lo discursivo y desde lo comunicativo. Es decir, trabajamos textos completos. En ningún momento a los niños se les presentaban frases, palabras, listados, no, sencillamente textos completos, ¿sí? Que el niño viera la dimensión, ¿sí? Como es una unidad semántica que tiene un sentido completo, que tiene unas convenciones, ¿sí? Que es distinto a la lengua oral. ¿Sí? ¿Cómo decirle al niño que la lengua escrita es distinta a la lengua oral? Si bien las dos cumplen funciones, ¿sí? Las funciones de comunicación son distintas en su organización y en su estructura, y sobre todo que la lengua escrita permite la reflexión y el análisis, y con la lengua escrita se pueden lograr objetivos que de pronto con la lengua oral no se pueden lograr. Implica conocer primero el tema para activar esquemas, reconocer rasgos que permitan identificar la macroestructura, utilizarla para procesar más eficientemente el texto. Siempre el niño está expuesto a textos completos, no a textos adecuados, no la mitad del cuento, no solamente presentemos el primer párrafo, no, todo el texto completo para que el niño lo visualice todo. Y desde lo comunicativo, hacíamos énfasis en el contenido. En ese instante no nos interesaba si era el sinónimo, si era el pasado, el verbo, si era el artículo. Nos interesaba es que el niño disfrutara y comprendiera el contenido, de qué se trata el texto. Obviamente eso lo hace la maestra, ¿sí? Quien es la persona que acerca al niño al texto escrito. Bueno. La contextualización es la primera premisa esencial dentro del aprendizaje, es decir, presentar el texto con sentido, no que ahí está el texto, mírelo, no. Cómo yo en ese momento me vuelvo instrumento, cómo lo contextualizo, cómo le cuento sobre el texto, le cuento sobre el autor, le cuento sobre lo que dice ahí para que él empiece a interesarse sobre la lectura. El sistema lingüístico debe ser aprendido mejor a través del esfuerzo por comunicarse, no por memorizar y por memorizar. Cómo generar en los niños la comprensión de que es una necesidad, ¿sí? Y no es una necesidad porque es que la lengua escrita es de los oyentes. Expresiones que en algunas ciudades del país me decían los sordos, es que eso no nos toca a nosotros, que eso es para los oyentes. La lengua escrita no es de los sordos. Yo les decía, no, la lengua escrita es patrimonio de la humanidad y todos los seres humanos necesitamos la lengua escrita, no es porque sea de los oyentes. Se enfatizan diversas estrategias de lectura como la extensiva, la intensiva, interactiva y scanning y skimming, estrategias para acceder al texto escrito. Como hipótesis de trabajo, obviamente de segundas lenguas, hablamos del input comprensible, input que tiene que ser interesante, relevante, suficiente, variado, de manera que el estudiante se sienta animado, se sienta gustoso, no se sienta aburrido, sienta que la información escrita que se le está presentando a él le aporta y sobre todo que a él le significa. ¿Y cómo hacemos para que la información al niño le signifique? Pues es el docente el que en ese momento hace que esa información escrita sea significativa para él. Yo sé que a veces en el aula de clase tenemos 10, 15, 20 niños y que a todos no les podemos responder al tiempo. Pero afortunadamente estábamos en una propuesta educativa donde todo el espacio estaba invadido de lengua escrita. Tenemos cartelera para comunidad sorda, tenemos cartelera para padres de familia, para el eje organizativo, para lo académico, teníamos un espacio que llamaba Notinsor, un espacio preparado y liderado por los compañeros sordos, donde a los niños se les presentaban las noticias, ¿sí? El niño se daba cuenta que la noticia estaba en el periódico y que había sido extraída del periódico que se le estaba presentando. Es decir, el entorno le significaba al niño que esas palabras y todos esos textos que le encontraba ahí tenían mucho para decirle a él. Se necesita mucha motivación, no puramente lingüística, sino que sirva para conocer hechos y conceptos al mismo tiempo para que aprenda la lengua, no seguir una secuencia gramatical, es decir, entonces hoy voy a presentarle, y además eso no existe, no que yo sepa, voy a presentar un texto donde lo que se resalte sea el verbo en presente, el verbo amar en presente, ¿sí? Y entonces toda la semana yo amo y tú amas, no. Eso no existe y esa no era la idea. La idea es presentar textos reales, auténticos, que uno encuentra en el mercado para que el niño se fuera familiarizando con ellos. Cuando se entiende la lengua que se aprende, se está dando el aprendizaje en sí misma. Es decir, cuando el niño entiende, no de la noche a la mañana, no en un mes, ni en 2 meses, ni en 1 año, ni en 3 años. Es la constante exposición de texto escrito que va haciendo que el niño solito vaya generando hipótesis sobre cómo funciona la lengua.
¿Cuál es la diferencia entre la lengua que él utiliza, lengua de señas, que en este caso para la interacción cara a cara, y por qué la lenguacita funciona de otra manera? Cuando el niño empieza a preguntar por qué papá y por qué papá lleva tilde y papá no, si se escribe lo mismo, ese pequeño detalle de la tilde, por ejemplo, cuando uno empieza visualmente a identificar ese tipo de situaciones del español escrito y empieza a hacerse las preguntas y empieza a decir, ¿y eso cómo sería en lengua de señas? ¿Y eso cómo es el acento en lengua de señas? Obviamente, lecciones avanzando el tiempo, ¿sí? de mucha información que se le está trabajando durante todo el día, todos los días. Y el output comprensible es que es la producción usando las formas de la lengua más precisas y apropiadas. A medida que al niño se le va exponiendo a muchísima información escrita, él ya empieza poco a poco a ir produciendo y a seguir los modelos que se les presentaron porque visualmente identifica una forma, ¿sí? Por ejemplo, la organización de los párrafos, ¿sí? El uso de las mayúsculas, el uso de algunos signos de puntuación, y él empieza, si bien a escribir, como decimos nosotros, en sordo inicialmente, empieza a tener ese tipo de conciencia frente a cómo se organiza un texto, frente a cómo se organizan los párrafos, cómo se inicia con mayúscula, cómo en la mitad de un párrafo no se puede estar usando siempre la mayúscula combinada con la minúscula. Empieza el niño a darse cuenta y a hacer ese tipo de reflexiones. Muy importante, muy importante, tener en cuenta estas premisas. Creo que ya la profesora anteriormente habló alguna de ellas. Es más, creo que me ayudó bastante porque contextualizó mucho sobre la historia educativa de los sordos y creo que me ahorró un tiempo grandísimo. Bueno, entonces, unas premisas importantísimas que no podemos olvidar. Aquí yo me paro con toda la autoridad del mundo para decirles, si esto no existe, no es posible que sigamos diciendo que los sordos tienen la culpa de que no lean ni escriban. Porque los oyentes nos lavamos las manos diciendo es que el niño, perdón, abro comillas, repito frases de docentes, es que realmente es como brutico, es perezoso, es flojo, no le gusta. Y yo, profesora perfecta, ¿sí? Es el niño el que no puede. Entonces, importantísimo generar situaciones. Todos sabemos que los niños llegan a la escolaridad de manera tardía. En ese momento llegaban 9, 10 y 11 años. Creo que en ese momento podrían haber ciertas excepciones, pero hace poco tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de primera infancia y me di cuenta que siguen llegando tarde a la escuela. Siguen llegando sin lengua de señas. Y siguen llegando a escuelas donde los docentes no manejan la lengua de señas, entre otras cosas. Garantizar un pleno desarrollo del lenguaje, un desarrollo del lenguaje que les permita la adquisición de una primera lengua, la adquisición de manera natural, con sordos usuarios de la lengua, en situaciones lingüísticas y pedagógicas no tan intencionadas, sí planeadas, pero no con la intención, quiero que hoy aprenda a decir la casa es verde y el perro es a cuadros. No, es como en la interacción con el sordo, el niño empieza a entender la dinámica de la pregunta. ¿Por qué la pregunta? Es que sean aquí docentes me van a decir, no tengo razón, cuando uno empieza a trabajar la pregunta con los niños sordos, uno les dice, yo le voy a preguntar, y el niño responde con la misma pregunta, porque el niño no entiende la dinámica de la pregunta. ¿Y por qué no entiende? Pues porque yo no le he explicado. ¿Y yo por qué no le he explicado? Porque a veces la lengua de señas no me alcanza. No nos alcanza a los docentes la lengua de señas para explicarle a los niños. Entonces la fácil es que no entendió. Uso de la lengua de señas en todos los espacios escolares. Es decir, no aquí en este pedazo del aula, acá los 10, 15 estudiantes y usamos la lengua de señas. Y salimos al patio y entonces los niños nos están viendo que estamos oralizando, estamos hablando, estamos conversando. Y el niño nos está mirando, ¿cómo así? No entiendo. Allá, yo pensé que allá las señas, ya acá antes hablamos, no. Es como en todos los espacios, los momentos, las actividades, los docentes, los modelos, los directivos, están haciendo uso de la lengua de señas. De verdad, respetando el derecho que tiene un niño sordo a adquirir la lengua de señas de manera natural, no forzada. El input lingüístico, no solamente en lengua escrita, sino en lengua de señas, que es muy importante.
entornos de lengua escrita significativos. Les decía, tenemos una escuela que obviamente era una propuesta piloto que nos permitía identificar cómo es la organización curricular de una propuesta educativa para sordos. Entonces, cómo en esos diferentes entornos la lengua está viva, ¿sí? Un texto es letra muerta, solamente vive cuando yo lo leo, ¿cierto? Y cuando yo lo interpreto, y cuando yo leo las intencionalidades del autor. Ahí es cuando se vuelve significativo, porque el cuento no era llenemos toda esta información escrita para que vean que wow, cómo leen y cómo escriben, sino cómo eso que el niño está mirando, que está tratando de entender, yo como docente me tomo el tiempo y tengo la paciencia suficiente para contarle al niño qué es lo que dice acá. Entornos significativos donde los niños vean que el profesor lee y escribe, ¿sí? Donde vean que los sordos, en ese momento modelos lingüísticos, se interesaban por leer y escribir, los veían haciendo sus diarios de campo, los veían preparando el noticiero, el Notinsor, y veían que los sordos adultos necesitaban de la lengua escrita, eso los motivaba muchísimo a ellos. Contextos y textos reales y significativos, es decir, lo que yo les decía antes, no textos forzados, segmentados. A mí me parece que este cuento lo más bonito es como eso, entonces digámosle esto nomás, porque es que él no entiende, él no puede, y que la que no puedo soy yo, la que no entiende soy yo, ¿no? Es cómo le mostramos al niño el mundo de la literatura completo, ¿sí? Cómo le vemos la estética de la lectura, la estética de la escritura. No, pero es niño que va a entender de estética, si ni siquiera sabe lengua de señas. Por supuesto que puede entender, claro que puede entender, el problema es que yo no sé cómo decírselo. Esa experiencia a mí como docente, eso es una propaganda pequeñita. Yo vengo de una familia de muchos sordos, en mi casa hay 12 sordos, ¿sí? Entonces me decían, no, es que usted lengua de señas, usted sabe, y cuando llegué a ser maestra me di cuenta que no sabía, porque yo nunca había usado la lengua para enseñar, ¿sí? No la había usado para enseñar, y me encuentro con un grupo de niños que tampoco tenían lengua de señas, yo es que sabía, ahí aprendí más de que lo que tenía que enseñar, frente a la lengua, frente a la pedagogía y frente a la lengua escrita, y es cómo uno enseña lo que uno necesita aprender, ¿no? Procesos, entender lo que ya también había dicho la profesora, todos los niños no son iguales, ¿sí? Todos los sordos no son iguales y tampoco todos los oyentes somos iguales, y es entender que hay niños que tienen ritmos distintos, ¿no? Intereses distintos, ¿no? A veces no lo entendemos porque queremos que todos aprendan al mismo tiempo y que todos digan lo mismo, y resulta que no, resulta que en ese mundo de 15 niños que yo tenía 15 munditos distintos, con diferentes niveles, con diferentes necesidades, con diferentes intereses, y sobre todo con diferentes actitudes, con C, actitudes frente a la lengua escrita, ¿sí? Y eso es muy importante, lo de las actitudes. Mientras uno no traje las actitudes, creo que hay muy pocas cosas que uno puede avanzar. El proceso requiere de tiempo, esto es una cosa que vivo repitiendo. Nosotros no podemos pensar que lleguen niños a la escuela a los 9 años y que en quinto lean y escriban, no lo van a hacer. Cuando entendemos qué es leer y escribir, cuando entendemos qué implicaciones pedagógicas tiene enseñar una segunda lengua a niños que llegan tan tarde a la escuela. ¿Y qué llegan a hacer a la escuela los niños? Adquirir la lengua, ¿cierto? A entender por qué soy sordo, a construir identidad, a saber que mi mamá se llama María, a descubrir que los hermanos tienen un nombre, es verdad, no estoy exagerando, ¿sí? A entender muchas cosas del mundo. ¿Y qué encuentran en la escuela los niños? ¿Qué encuentran? Una escuela pensada para oyentes. Qué pena, pero es verdad. Una escuela pensada para oyentes. Una escuela con docentes, y esto no estoy señalando los docentes porque ese es otro trabajo que ya he hecho, que ya les cuento. Es decir, oyentes que no es que yo no sé lengua de señas y me trajeron estos pocos niños, ¿yo qué hago con ellos? Que no saben lengua de señas, que no están formados para enseñar segunda lengua, que tienen que cumplir con unas exigencias que les pone el Estado frente a la educación. Es que el niño en segundo tiene que leer, y tiene que escribir, y tiene que sumar, y tiene que restar. Y resulta que el niño sordo hasta ahora está entendiendo, ¿cierto? Entendiendo la dinámica de la lengua y de la interacción, y de cómo yo me puedo comunicar con esta lengua. Listo. Entonces, mientras no tengamos una propuesta educativa que proyecte continuidad y respete el proceso, es bastante complicado lograr estos avances. Bueno,
Con esta presentación que yo les expongo acá, es prácticamente la estrategia de trabajo. Es prácticamente la estrategia. Esto es un resumen, se me olvidó decirlo al principio, prácticamente es un resumen de un texto que ya el INSOR publicó, que ustedes pueden encontrar en la página. Obviamente está el texto mucho más explicado, ejemplificado, descrito el proceso, pero obviamente no tenemos todo el tiempo, yo lo explico rápidamente. Entonces, este espacio se llama Lectura Recreativa Comunicativa como trabajo de INSOR, ¿no? Se desarrolla a partir de dos momentos importantes, que es la presentación del texto y la narración. Y el segundo espacio, que es las actividades de lectura y de escritura, aunque se hizo muchísimo más énfasis en la lectura. En este primer espacio son absolutamente imprescindibles los sordos, innegociables los sordos, no cualquier persona sorda, ¿cierto? Una persona sorda que quiera, que le guste, que tenga ciertas habilidades, y no es que escogimos al sordo y vaya ya, haga la narración y la presentación, no. Hay que hacer la formación, hay que hacer el acompañamiento, hay que explicarle cómo se planea, cómo se narra, cómo se presenta el texto. En esta presentación y narración del texto, nosotros particularmente trabajamos muchísimos textos, pero enfatizamos en lo narrativo. ¿Por qué en lo narrativo? Si ustedes vieran la maravilla de lo narrativo para fortalecer la lengua de señas, para que el niño empiece a entender esas cosas tan pequeñitas y diminutas que tiene la lengua, que a veces los oyentes no tenemos el ojo entrenado para eso, pero que los sordos sí lo tienen, ¿cierto? Cómo el niño a través de la narración no solamente se acerca al texto escrito, sino enriquece la lengua de señas, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene para un niño que yo le narre un cuento y que yo le diga que el lobo se comió la gallina y que está gordo como un balón? Y yo, oyente, ¿cómo le digo? Que no es que sea un balón, no es un balón, está gorda como un balón. Que el niño empiece a entender cómo con la lengua también se puede jugar, cómo con la lengua también se puede disfrutar. Eso lo da. El texto narrativo es, desde mi experiencia, yo les cuento, yo le leía a los niños 322 cuentos. 322 cuentos. Y el cierre del proyecto fue que cada niño hiciera un cuento, que lo escribiera y que lo hiciera en lengua de señas, para mirar cómo el proceso había permitido que el niño entendiera cómo era la organización, ¿sí?, narrativa de los textos, cuál era el papel de los personajes, cómo se establecían las relaciones entre estos personajes. No, yo que me emociono porque es que eso es muy lindo. Bueno, entonces viene la presentación. En la presentación del texto lo que se hace es que los cuentos, ¿cierto? Inicialmente hay que tener cuidado hoy presente que depende la edad de los niños, los intereses, la necesidad de adquisición de la lengua de señas para escoger el tipo de cuentos. Me explico. Esto no lo sabíamos cuando empezamos, no lo sabíamos, lo fuimos descubriendo a medida que el proceso fue avanzando. Los niños más pequeños, aquellos niños que entran al grado preescolar, a primero, a segundo, ¿sí? Hablo pequeños en términos de edad y pequeños en términos de adquisición de la lengua, inclusive en hábitos escolares. Hay que escoger cuentos con muchísimas ilustraciones, con poco texto, cuentos que le generan a los niños emoción, interés, que les robe uno la atención, que ellos se emocionen frente a lo que uno les está contando. Y entonces yo no me puedo parar a narrarles el cuento así, cual señora brava. No, yo tengo que así llegar a otras estrategias para narrarle al niño. Me muevo más en el espacio, abro más los ojos, me agacho más, le pongo mucha más emocionalidad, mucha más entonación, mucho más ritmo a la narración. Ya a medida que el proceso va avanzando, los niños están más grandes. Yo el niño de quinto no quiere saber nada de Caperucita Roja porque eso ya lo vimos antes, ¿cierto? El niño quiere trabajar unos textos más formales, donde la narración mía va a ser distinta, donde yo ya no voy a tener que moverme tanto en el espacio, sino que voy a utilizar otras estrategias de la lengua, para ubicar entidades, para ubicar personajes, para hablar de la temporalidad, ¿sí?, para hacer ver las pausas en lengua de señas. Puedo, mientras yo en grado primero y preescolar, yo era el oso, o yo era el perrito, o yo era el payaso, después no, después soy la narradora, porque ya me salgo del personaje y hago la narración. Y eso va unido a que el niño entienda qué es leer un texto. Entonces, en esta primera presentación, el niño identifica el título, el autor, la carátula, eso es de todos los días, siempre está presente que el niño identifique esto.
se formulan las hipótesis sobre, a través del dibujo el niño dice, no, es que ese perro, y empiezan a generar hipótesis los niños. Y entonces uno aprovecha, para aquel que nunca participa, entonces que participe. Entonces si el niño, si el dibujo es una vaca y el niño dice que es un perro, pues no vamos a hacer mala cara, porque es que entonces el niño se nos... No, yo no participo más, ¿cierto? Y es cómo generamos y cómo negociamos el significado con el estudiante. Hacemos las predicciones y las argumentaciones sobre lo que vemos desde las ilustraciones. Solamente, ahí no estamos leyendo, estamos dándole otro sentido al texto escrito. Le estamos una información importante para que el niño vea el significado total de lo que es un texto escrito. Luego viene la narración, hecha por los modelos lingüísticos. Espacio muy interesante que tuve la fortuna de poder liderar y formar los modelos lingüísticos como narradores, por supuesto que excelentes usuarios de la lengua de señas, claro, no se trata de eso, pero es también poderles orientar qué implica narrar, ¿cierto? Es otro uso de la lengua de señas, es otra connotación comunicativa. En este espacio de narración, la idea es que haya mucho DIMPU en segunda lengua, es decir, narrar muchos cuentos, presentar muchísimos textos, muchos textos a los niños. Obviamente los que ya han sido presentados se narran, ¿no? Que los niños comprendan el texto, que lo disfruten, que lo gocen, que aprendan, que lean, que pregunten, que cuestionen sobre lo que está puesto en el texto escrito. Ayuda a fortalecer muchísimo la lengua de señas colombiana y sobre todo que hay exposición a diferentes tipologías discursivas. Nosotros no nos podemos quedar solamente con la narración, teníamos que presentarles textos de otro tipo, con otros propósitos, pero irle mostrando al niño las diferencias entre los textos y aquellas cosas que son similares pero que son distintas, pero que finalmente cumplen con una función. Este primer espacio denominado presentación y narración del texto. En el segundo momento vienen las estrategias de lectura. Ese mismo texto que fue narrado y presentado y narrado, en ese momento, les estoy hablando de hace como unos 12 años, y ante la falta de recursos, lo que hacíamos era que transcribíamos los textos en grandes carteles. Los transcribíamos y los leíamos con los estudiantes. Grado 0, grado primero y grado segundo, la maestra lidera la lectura. Es decir, nosotros leíamos los textos. Pero no centrados en es que este es el verbo amar y es que este es el artículo. No, leíamos los textos, sencillamente en una lectura rápida, ¿sí? La idea es darles mucho tiempo a los niños en principio, hacer una lectura rápida. Porque cuando yo me quería detener en aspectos del código, ya leía de una manera intensiva. Entonces ya me quedaba yo pensando más, y los maestros que estaban en ese momento, y es, ya podemos entrar, porque los niños ya están mucho más maduros, ¿cierto? Ya tienen, creo que ya me está acabando el tiempo, que ya casi me acaba el tiempo. Bueno, hacer la lectura extensiva, entonces dependiendo del texto, si es un cuento, pues obviamente no era para obtener ideas generales o para buscar información determinada. Esto lo hacíamos con otro tipo de textos. En el tercer año, ya en el trabajo que hacíamos con Lionel, empezamos a preguntarnos sobre lo académico y armamos un grupo con sordos, 3 sordos y Mariana Oyente, y empezamos a hacer reflexión más que todo con los libros de ciencias naturales de grado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Porque eran textos donde se podían ver diferentes tipologías discursivas, ¿cierto? Y cómo éstas se organizaban y cuál era la función dentro de este, para empezar a que cuando el niño estuviera con los textos académicos, entendiera que uno puede consultar fuentes con diferentes propósitos. Yo no tengo que leerme todo el libro de ciencias, yo necesito buscar la definición de célula y cómo yo en un monitoreo que hago del texto identifico la definición de célula o las características de la célula. Y es a través de esas estrategias de lectura para que el niño poco a poco se fuera familiarizando. En la lectura intensiva ya había un poco más de trabajo sobre el código, estamos hablando más o menos tercero, cuarto y quinto. Ya habíamos trabajado 3 años donde era motivarlos, acercarlos, narrarles muchos cuentos, generar ambientes significativos, y ya en los 3, tercero, cuarto y quinto, no siempre tiene que ser así. Ojo que estoy hablando de una experiencia donde todas las condiciones estaban dadas, donde los docentes todos manejaban lengua de señas, donde había modelos lingüísticos, donde los tiempos y la estrategia metodológica ayudaban muchísimo. Se trabaja mucho por proyectos pedagógicos de área
o por proyectos, no sé, por temas, por ejes polémicos, por ejemplo. Entonces, digamos, esas situaciones ayudaban mucho para que el estudiante fuera avanzando. Esto es solamente el espacio que tiene que ver con la lengua escrita, porque había momentos del espacio de trabajo de lengua escrita relacionado con los proyectos pedagógicos o con las áreas, que ya llevaba a otro proceso distinto. Ese es un aspecto que obviamente yo no alcanzaba a abordar, entonces solamente lo menciono. En esas actividades de lectura intensiva, leíamos el texto, podíamos leer el texto 3 y 4 veces, la maestra, y desde el texto trabajar cómo está organizado el texto, cuál es la intencionalidad, ya a través de las preguntas de los niños, porque ya los niños tenían suficiente información, y empezaban a hacer las preguntas. ¿Por qué se dice así? ¿Por qué se escribe? ¿Y por qué en lengua de señas no se puede hacer? ¿Y eso cómo se haría en lengua de señas? Entonces, empezaban a hacer ese tipo de comparación. Es muy importante, un aspecto a resaltar es la posibilidad de comparar las lenguas. No para decir que es que la lengua escrita es superior a la lengua de señas, no en ese sentido, sino es para que el niño empiece a entender qué es lo que está aprendiendo, que no sea un ejercicio mecánico, es que me toca porque si no pierdo el año, no en ese sentido, sino qué es lo que estoy aprendiendo y cómo lo que estoy aprendiendo lo reflexiono, lo valoro, y lo comparto con los otros compañeros. Entonces, la comparación de las lenguas creo que fue un ejercicio que nos ayudó muchísimo a todos. ¿Y en qué consistía la comparación? Y es, si yo digo esto en lengua de señas, ¿esto cómo se dice en lengua escrita? ¿O cómo sería en lengua escrita? Un ejemplo, eso de los acentos y de las tildes, y en lengua de señas, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces viene la discusión con la maestra y con el modelo lingüístico. ¿Cómo se acentúa? O sea, ¿cómo hacemos para que en lengua de señas, o eso cómo se dice? ¿Cómo se hace? Y en ese momento los otros decían, pues no sabemos. Claro que sí sabía, pero nunca lo había pensado. Y mucho menos para explicárselo a un niño. Situaciones como de ese tipo. En la reflexión metalingüística de manejo del código utilizamos muchos instrumentos escritos. El instrumento escrito fue muy importante para empezar a familiarizar al niño, por ejemplo, con tipos de preguntas. No para corchar a los niños, no para eso. Y es para mostrarle al niño suficiente información sobre qué tipos de preguntas existen, ¿sí? Para que el niño se fuera familiarizando. No nos interesaba si contestó bien o mal, no. Era que el niño entendiera qué significa y por qué Cristóbal Colón llegó a América. El por qué. O a veces se para uno frente a los niños y qué pena, pero así es. Con una cara que uno pone terrible. Y resulta que el niño todavía no sabe esto qué implica. ¿Qué es esto? O escriba. A ver, profesora, si usted no sabe escribir. Perdón, pero así es. Una profesora ya sacando los ojos a un niño, describa, como estábamos de Insora y dijo, yo quiero mostrar que es que yo soy la dura. Describa, y el niño no entendía qué era esto, ¿sí? ¿Qué era describir? ¿Por qué no entendía? Pues porque nunca le han dicho que era describir, porque nunca le habían ejemplificado. A veces los maestros a veces los sordos y yo tenemos una discusión frente al ejemplo. Yo creo que el ejemplo asumido pedagógicamente es muy valioso para ciertas etapas de la vida, ¿cierto? Cuando uno tiene un niño que está en proceso de adquisición de lengua y en proceso de aprendizaje de una segunda lengua, el ejemplo tiene una connotación pedagógica muy grande y didáctica también, pero el ejemplo bien puesto, no el ejemplo puesto desde la maestra, ¿sí? Desde mí, cómo yo ejemplifico y para qué ejemplifico y qué espero con el ejemplo. Es bien importante esa parte. Estos instrumentos, aparte de trabajar preguntas, un poco también de reflexión sobre cómo se construye un párrafo, cómo se construye un texto escrito, qué elementos se necesitan. Bueno, básicamente como en esos aspectos que trabajamos profundamente. Bueno, yo los invito, esto es un resumen demasiado resumido, a que a las personas que no tengan el texto, por favor, lo puedan hacer a él a través de la página del INSOR, que hay ejemplos de textos escritos, de instrumentos, de preguntas, de ejercicios. Traté de colocarlo más, con unos ejemplos bastante sencillos para que lográramos todos como entenderlos. No sencillos, sencillo no significa simple.
que me están acosando, me están acosando. No significa simple, ¿no? Sino que llegue a los niños, que sea significativo. Pásenmelo. Quiero terminar, sé que no me alcanza el tiempo, quiero terminar con unas... Acá. A ver, este proyecto les cuento que empezó en el 98 y terminó en el 2003, el que hicimos con el profesor Tovar. Del 2003 al 2010 lo implementamos en la escuela. Luego en la escuela, terminaba la escuela del INSOR en el 2010, fue el cierre de la escuela del INSOR lamentablemente, pero pues la cerraron. Este mismo proyecto nos sirvió a nosotros como INSOR para hacer los procesos de asesoría y asistencia técnica y de formación de docentes en enseñanza de segundas lenguas. Yo creo que ahí fue donde más yo recibí golpes. Claro, porque es que estábamos en una escuela ideal, con y para sordos, con y para sordos, donde todas las condiciones estaban pensadas y planeadas, fríamente calculadas, para que este proceso fuera posible. Y fue un proceso hermoso y se lograron cosas muy importantes con los niños. Pero cuando uno sale a la realidad, entonces se da cuenta que mientras esas condiciones no estén, va a ser bastante complejo. Y hoy en día me paro acá y lo digo. El INSOR hizo otro proyecto de investigación en bachillerato, pero después se los cuento. Y volví y me di cuenta de lo mismo. Si no hay garantía de esas condiciones, el proceso va a ser bastante complejo. Observaciones realistas. Es necesario y obligatorio que nosotros los docentes nos replanteemos las concepciones que tenemos sobre lo que es la lengua escrita. ¿Qué es la lengua escrita? ¿Qué es leer y qué es escribir? Y así como sobre las prácticas pedagógicas en este campo. Nos toca desaprender. Como dice mi mamá, de por Dios santísimo no nos las sabemos todas, de verdad que no, nos toca desaprender. Nosotros creímos que no sabemos todo y no lo sabemos todo. Si no entendemos qué significa leer y qué significa escribir, seguramente no lo vamos a lograr. La enseñanza de la lengua escrita a los sordos es un proceso complejo que requiere de tiempo, de paciencia y de confianza en el educando. Y me faltó, y de una propuesta educativa que responda coherentemente a las necesidades y a las particularidades de los sordos como comunidad lingüística minoritaria. El dominio de una lengua como el de toda práctica social no se logra de la noche a la mañana, ni puede terminar por decreto, sino que es el resultado de un proceso que se inicia desde edades muy tempranas y prosigue durante toda la vida. El Ministerio de Educación, yo no sé si hay alguien acá, si el Ministerio de Educación dice es que los sordos tienen que leer en 5 años, pues perdió en la plática que invirtieron, porque mientras no se garantice, ¿sí?, propuestas educativas que realmente partan de las necesidades de los sordos, va a ser bastante difícil. No esperar resultados sorprendentes de la noche a la mañana. Los sordos son una minoría que recientemente se le están brindando las oportunidades y reconociendo sus derechos. Sí, es que nosotros, cuando yo estaba de profesora y con Leonel trabajaba, yo decía, no, yo en 5 años lo saco leyendo y escribiendo. Y a los 5 años dije, yo mejor como que renuncio al INSOR porque yo no lo logré. Claro que no lo iba a lograr, por supuesto que no lo iba a lograr. Para terminar, lo que he venido repitiendo, y es que si la educación debe garantizar el desarrollo del lenguaje de los niños sordos, dotarlos de entornos significativos de lengua escrita, promover el uso de esta como una práctica social en la comunidad sorda y terminar definitivamente con todas las prácticas pedagógicas contraproducentes. Una cosa que uno ve en el país es las prácticas pedagógicas frente a la enseñanza de la lengua escrita. Estamos pensando en los oyentes y desde ahí le enseñamos a los sordos. 1. 2. Estamos pensando que el ir a escribir es decodificar, copiar también. Estamos pensando que son los sordos los culpables, es que los sordos no aprenden, ¿sí? Y yo antes pensaba que eran los profesores, no, ya cambié. Es la institución, son las políticas, los profesores también están solos, no tienen formación, no tienen orientación, no tienen apoyo, ¿sí? Entonces las culpas es que la culpa es de aquel y la culpa es de... Creo que es como el conjunto de muchas cosas que hacen que esto realmente sea un poco problemático. No, el problema no es la lengua escrita, porque también a veces le damos muy duro a la lengua escrita. No es la lengua, es lo que rodea la lengua escrita. El problema no son los sordos, es lo que rodea a los sordos. Y el problema sí es la educación, porque no hemos logrado identificar esa verdadera educación para los sordos. Pero yo les cuento que lo vamos a lograr, con los 10 pilotajes que estamos haciendo en el INSOR lo vamos a lograr, y vamos a empezar ese camino y lo vamos a lograr.
y de aquí en 10 años ustedes me van a ver así agachadita. Pero espero que 10 años ya los sordos sean independientes, porque mi sueño como docente de lengua escrita, ¿saben cuál es? Que sean los sordos los docentes de lengua escrita, que sean ellos los que asuman la responsabilidad, ¿sí? Pero para que eso sea posible toca darles las oportunidades y que ellas lo asuman con la seriedad que amerita el caso. Muchas gracias, yo sé que hablé muy rápido, pero el tiempo es corto. Los invito a que lean los documentos del INSOR. Gracias. Agradecemos la intervención de la profesora Mariana Cárdenas Pedraza. También agradecemos la participación de todos ustedes hasta ahora. Tomaremos un receso para almorzar. Los esperamos de nuevo a las 2 de la tarde. Solicitamos su puntualidad. Muchísimas gracias. Los esperamos de nuevo en el Auditorio Ignacio Chávez.